Hay cosas que uno solo cree si las ve, y aún viéndolas, duda. Imagina a un hombre millonario, acostumbrado a mandar en el mundo, tirado en el suelo, cubierto de escombros, y salvado por un niño descalzo, con las costillas marcadas. Ahora imagina a ese hombre mirar el brazo del niño y reconocer una pulsera que él mismo enterró hace 22 años. Si eres de los que disfrutan una buena historia, ya deja tu me gusta y suscríbete, o te vas a perder el resto de este caso con aroma a misterio, lágrimas secas y pasado mal resuelto. Su nombre era Baltazar Ferraz, empresario, dueño de constructora, de bancos y de personas, y en aquella mañana gris salía de su propio edificio cuando la explosión lo devoró todo. Vidrios volaron, autos volcaron, el cielo se volvió marrón de polvo y gritos. «¡Sostengan al hombre aquí!», gritó un bombero. Pero no fue él quien sacó al viejo de los escombros. Fue un niño, flaco, con el rostro gris de polvo, los ojos bien abiertos y una pulsera en el brazo izquierdo, azul, de plástico barato, con un nombre escrito en bolígrafo, Rafiña. Baltazar abrió los ojos con fuerza. El mundo giraba en cámara lenta, como si Dios hubiera apretado el botón de pausa. «¿Dónde encontraste eso?», murmuró señalando la pulsera. Pero el niño solo respondió: «Cayó de mi cuna. Nunca me la quité». «¿Cuna?». «Mi mamá decía que fue el único regalo que el padre dejó». El silencio cayó seco. Baltazar tosió, intentó levantarse, pero volvió a caer. El niño se arrodilló, le acarició el rostro y susurró: «Tranquilo, señor, ahora ya está a salvo». Pero nadie estaba a salvo todavía, ni el viejo, ni el niño, ni el pasado que ambos cargaban sin saberlo. Baltazar volvió a mirar la pulsera. Azul, plástico, y el nombre que él mismo mandó escribir, antes de irse de aquella maternidad, 22 años atrás. Sí, el mundo gira, y a veces gira con rabia. Hay heridas que no sangran, solo laten por dentro, esperando el día de abrirse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Baltazar despertó horas después en el hospital. Brazo enyesado, costilla fracturada, pero lo que dolía de verdad no aparecía en ninguna radiografía. «Doctor, ¿dónde está el niño?», preguntó ronco, la boca seca como grava. «¿En qué niño, señor Baltazar?». «El que me sacó de los escombros, el pequeño, con la pulsera azul. Su nombre era Rafiña». El médico se miró con la enfermera. «Señor, no se reportó ningún niño allí. Usted fue traído por los bomberos». «¡Mentira!», casi gritó intentando incorporarse. «Él estaba allí. Me sacó. Vi su cara, lo toqué. Vi la pulsera, por Dios». La enfermera se acercó lentamente, con esa expresión de quien ya ha visto ricos delirar antes. Baltazar golpeó la camilla, furioso. Pero no era rabia hacia ellos, era rabia hacia sí mismo, porque esa pulsera sí existía. Él había mandado hacerla, sencilla, de plástico. Escribió con su propia mano: «Rafael 2703». Eso fue hace 22 años, y fue lo último que le dio al hijo que abandonó. Sí, Baltazar tuvo un hijo. O lo tuvo, o tal vez nunca lo tuvo de verdad, ya que huyó antes de verlo abrir los ojos. La madre se llamaba Glaucia. Vivían juntos, pero no vivían. Él decía que la amaba, pero no asumía. Y cuando ella quedó embarazada, él desapareció. Solo dejó el cheque y la pulsera, y ahora, 2 décadas después, el niño de la pulsera lo salva de un edificio colapsado, como si el destino dijera: «No vas a morir, aún no, vas a tener que enfrentar lo que dejaste atrás». Pero había un problema. Nadie sabía de Rafiña, ni el hospital, ni los bomberos, ni la lista de heridos. Era como si el niño fuera un fantasma o un ángel. Baltazar ordenó revisar las cámaras, interrogó empleados, ofreció dinero. Nada. Ningún niño registrado en el rescate, ninguna pulsera azul. Y entonces recordó la voz del niño, al borde de los escombros. «Mi mamá decía que fue el único regalo que el padre dejó».
Se recostó en la cama, mirando el techo blanco, y pensó, ¿será que Dios me dio una nueva oportunidad o vino a cobrarme? La noche siguiente, escapó del hospital, en bata, con su pulsera de identificación en el brazo y un papel arrugado en el bolsillo del pecho. Un nombre escrito a mano temblorosa, Glaucia. Sí, hay pasados que uno entierra vivos, y un día cavan su regreso. Hay calles que no aparecen en GPS, pero aparecen en la memoria de quien carga deudas del corazón. Baltasar caminó como alma en pena por los callejones del barrio al que juró nunca regresar. Cada esquina escupía un fantasma del pasado. El callejón donde vivía Glaucia seguía igual. El mismo olor a aceite quemado, el mismo portón de hierro torcido, el mismo perro dormido en la acera, como si el tiempo no hubiera pasado. Solo una cosa había cambiado: el muro del frente. Alguien había pintado con tinta negra: madre fuerte cría sola, padre débil desaparece. Baltasar sintió un puñetazo en el estómago. No era tinta, era mensaje, y quizás respuesta. Tocó la puerta de madera carcomida con la mano enyesada. Nada. Llamó una vez, dos, tres, hasta que una señora abrió la ventana del segundo piso. «Glaucia no está», dijo seca. «¿Y Rafael, su hijo?», se atrevió a preguntar. «¿Y usted quién es para preguntar? Soy solo un hombre intentando reparar lo que rompió». Ella bajó. Sus ojos eran duros como tierra pisada. Glaucia murió hace 3 meses. Cáncer. Sufrió en silencio, como siempre. No quiso hospital ni visitas. ¿Y el niño? ¿Niño? Rió, amarga. Rafiña ya es un hombre. Pero no se le ve hace semanas. Desapareció después que su madre se fue. Nadie sabe dónde está. Baltasar sintió que el suelo se abría, como si todo se derrumbara de nuevo. ¿Sabe si usaba una pulsera azul con su nombre? Nunca se la quitó desde pequeño. Decía que era recuerdo de su padre, como si un padre fuera un regalo, ¿no? Escupió con veneno. Él bajó la cabeza. La señora lo miró fijo. «Usted es el padre, ¿verdad?». Silencio. «Sí, llegó tarde, pero llegó». Ella entró, volvió con una cajita de zapatos. La entregó sin decir palabra. Adentro, una foto descolorida, una carta nunca enviada, y la otra pulsera, idéntica, marcada levemente con una letra familiar. «Para cuando regreses». Baltasar se sentó en el escalón de la puerta y lloró. No con llanto ruidoso, lloró en silencio, por dentro, con el alma, como quien pide perdón sin saber si será perdonado. Y en ese instante escuchó un susurro de niño, o de recuerdo. Mi mamá decía que fue el único regalo que el padre dejó, pero ahora él quería dejar más. Solo no sabía si aún estaba a tiempo. Lo que no sabía era que Rafiña estaba más cerca de lo que imaginaba, y el reencuentro no sería como él soñaba. Hay cosas que no se borran ni con el tiempo, ni con agua bendita. Y esa noche, con el viento soplando polvo y nostalgia, Baltasar entendió que la culpa también tiene dirección, y resuena cuando uno menos lo espera. Baltasar quedó sentado por horas frente a la casa de Glaucia. El callejón fue vaciándose, la luna subiendo, los postes parpadeando. Solo el sonido de la caja de zapatos en su regazo no paraba, como si susurrara recuerdos cada vez que la abría. Dentro de ella, además de la pulsera gemela y la foto descolorida, había una carta, no escrita para él, sino por él. Baltasar reconoció el papel, reconoció su propia letra. Era la nota que había dejado junto al cheque 22 años atrás, antes de desaparecer. «Glaucia, no puedo quedarme. Esto es más grande que yo. Cuídalo por los dos. Quizás algún día regrese. Quizás». La palabra más cobarde que un hombre puede escribir. Miró la foto. Era Glaucia con el niño en brazos, cabellos rizados, ojos pequeños, una tristeza alegre en la sonrisa. Solo que la imagen estaba recortada en el lado derecho, como si alguien hubiera arrancado la parte donde él aparecía, y detrás de la foto, con bolígrafo azul: «Hijo mío, tu padre no se fue, huyó, pero yo nunca te dejé solo».
Baltasar respiró hondo. El aire parecía pesar el doble. Fue cuando escuchó un ruido al otro lado de la calle. Pasos, ligeros, acelerados, una sombra acercándose. Se levantó, aún con la foto en la mano, el brazo enyesado y la culpa suelta en el pecho. ¿Quién está ahí?, preguntó. Silencio. Más pasos. ¿Rafiña? Nada. Pero entonces una voz respondió, grave, joven, raspada. Mi nombre es Rafael. Baltasar se congeló. La sombra se detuvo detrás del portón oxidado. La luz de la calle iluminó lo suficiente para que el viejo viera. La pulsera azul aún estaba allí, gastada, blanquecina en los bordes, pero viva. El niño ahora era hombre, delgado, alto, con el rostro de Glaucia y los ojos de él. ¿Por qué me buscaste?, preguntó Rafael. Baltasar intentó responder, pero la garganta se le trabó. ¿Viniste a traer otro cheque? No, susurró. ¿Viniste a llorar para limpiar la conciencia? Silencio. Mi madre murió, y yo no estaba, porque fui a buscar al hombre que ella decía que un día volvería, solo para descubrir que nunca tuvo coraje. Baltasar se acercó, despacio, como quien camina sobre espinas. Yo te vi entre los escombros. Tú me salvaste. No te salvé a ti. Salvé a un extraño, respondió Rafael duro. Baltasar sacó del bolsillo la foto y la pulsera. La mostró. Esto es todo lo que tenía de ustedes, y es todo lo que me queda. Rafael la miró, pero no la tomó. Eso no arregla nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? Porque quiero empezar, aunque sea desde el final. El portón aún no se abrió, pero la respiración del joven cambió, de pesada a temblorosa. Lo que Baltasar no sabía es que Rafael cargaba un secreto, y esta historia aún tenía una última explosión por suceder. No de edificio, sino de verdad. Hay quienes piensan que la verdad es liviana, pero hay verdad que pesa más que ataúd, y en ese instante, entre un portón cerrado y un padre arrodillado, la verdad decidió patear la puerta de la historia. Rafael respiraba hondo. Parecía luchar con su propio pecho, y Baltasar, con los ojos llenos de lágrimas, esperaba una oportunidad para tocar, aunque fuera solo el perdón. Pero antes de que cualquier palabra escapara, un auto negro dobló la esquina con las luces encendidas, y justo detrás, otro, 2, 3, 5, sirena baja, faros LED, puertas abriéndose con un clic. Policía. ¿Baltasar Ferraz?, gritó el primer oficial. El viejo se giró. «Soy yo. Tenemos una orden. Está siendo investigado por desvío de fondos, sobreprecio de obras y sospecha de involucramiento en el colapso del edificio Anturios». Rafael dio un paso atrás. Tú eres el dueño de ese edificio». Baltasar intentó explicar, pero los policías ya se acercaban con las esposas. «Esperen, yo no ordené recortar gastos. Eso fue cosa del ingeniero corrupto. Yo también soy víctima. Podrá explicar todo en la comisaría, señor Baltasar». Y fue allí, frente al hijo que acababa de reencontrar, que el viejo fue esposado, no por venganza divina, sino tal vez por justicia demorada. Pero antes de ser subido al coche, Baltasar miró de nuevo a Rafael. «¿Tu madre te dejó algo?». Rafael dudó. Luego sacó del bolsillo una hoja doblada, ya amarillenta. Escribió esto el día que empezó a toser sangre. Lo abrí recién ayer. Baltasar tragó seco. «¿Puedo verlo?». Rafael lo abrió despacio y lo leyó en voz alta, casi como quien reza: «Si un día aparece tu padre, no lo escuches. Mira lo que hace. Si intenta huir de nuevo, déjalo ir. Pero si se detiene y finalmente llora, entrégale esto». En la esquina de la hoja, engrapado, un sobre pequeño, con el sello de una notaría. Rafael se lo entregó al policía. «Esto es un testamento de mi madre y tiene un nombre: Rafael Ferraz». El policía miró aquello y se detuvo. Baltasar se movió, intentando entender. «Ella me puso como padre». Rafael asintió despacio. «Dijo que la sangre no te hacía padre, pero el nombre, un día,
podía hacerte merecedor. Baltasar lloró otra vez, pero esta vez sin vergüenza, frente a la ley, frente al hijo, frente al mundo. Pero lo peor aún estaba por venir. Dentro de aquel sobre había también una segunda hoja, no escrita por Glaucia, sino por alguien inesperado, alguien que podría darle un vuelco total a la historia, y el nombre firmado allí era de un hombre que ya estaba muerto, y un muerto no se defiende. Hay silencios que pesan más que gritos. Y en esa patrulla, con la luz roja pintando las paredes de la calle, Baltasar fue llevado no solo por la policía, sino por los fantasmas que él mismo ayudó a crear. Rafael se quedó parado en la acera. La hoja del testamento aún temblaba en su mano, pero lo que realmente sacudía su pecho era la segunda página, una firma, clara, firme, reconocible, Heitor Silveira. Ese nombre era como un trueno en un día sin nubes. Heitor había sido socio de Baltasar en los años 90, ingeniero jefe de la constructora Ferraz and Silveira. Murió hace 18 años, en un accidente de coche, pocos días después de enviar una denuncia anónima al Ministerio Público. En su momento dijeron que fallaron los frenos, pero Glaucia, ella lo sabía, siempre lo supo, y se lo contó todo a su hijo, poco antes de partir. En la carta anexada al testamento, escrita a mano, estaba registrado: Rafael, si estás leyendo esto, es porque no volví del hospital. Intenté protegerte de lo que la verdad podía hacerle a tu corazón, pero ahora ella es tu herencia. Heitor era tu verdadero padre. Baltasar solo firmó los papeles para quitarle mi hijo al hombre que ayudó a matar. El papel resbaló de las manos de Rafael. El mundo giró lento, doloroso. El estómago se le revolvió. La pulsera azul pesaba como un grillete. No, no puede ser, murmuró, pero lo era. El hombre que creía que lo había abandonado era solo un impostor, un asesino disfrazado de padre. Y el hombre al que debía haber odiado por nunca haber aparecido, murió intentando hacer lo correcto. Glaucia había escondido todo para proteger el corazón del hijo. Pero el tiempo cobra, y ahora el niño de los escombros ya no sabía quién era. Aquel portón de hierro se convirtió en prisión, y el callejón en cementerio de recuerdos. Horas después, Rafael fue a la antigua oficina de la constructora, edificio vacío, abandonado, con grafitis en las paredes y ventanas rotas. Allí encontró documentos antiguos, fotos de obras y una gaveta secreta cerrada, con el mismo sello del cartorio del sobre. No lo pensó dos veces. La rompió con un destornillador. Dentro, un CD. En la etiqueta, escrito con bolígrafo: si algo me pasa, entréguenlo a la policía. HS. El corazón de Rafael se aceleró, porque allí podía estar la confesión de todo, y quizás la llave para una justicia que nadie se atrevió a abrir. Pero ¿quién dijo que la verdad viene fácil? Esa misma noche, alguien lo siguió hasta su casa, y cuando puso el CD en la computadora, se fue la luz. Toda la calle se quedó sin energía, y desde la ventana vio un coche detenido, luces apagadas, vidrios polarizados. Había gente que no quería que él viera lo que había en ese disco, y esta vez estaba solo. Hay noches que no son oscuras por falta de luz, son oscuras porque el miedo entra por las rendijas, se instala en el corazón y silencia hasta los huesos. Rafael se quedó allí, inmóvil, en la oscuridad del cuarto. La única luz que entraba era de la calle, filtrada por la persiana torcida. El CD estaba en su regazo, la computadora muerta, y afuera, el coche aún parado. El reloj hacía un ruido irritante, tac, 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 como si fuera una cuenta regresiva hacia algo que estaba por explotar. Se levantó despacio, sin hacer ruido, tomó su celular, sin señal, fue a la cocina, intentó encender la luz, nada, y entonces un sonido, toque, toque, toque. No era en la puerta, era en la ventana, una sombra. «¡Rafael!», susurró una voz desde afuera. «¿Quién está ahí?», gritó. «¡Abre! ¡Es sobre tu padre!». Él dudó. El cuerpo quería huir, pero el corazón quería saber.
Abrió la cortina despacio. Del otro lado de la ventana, un hombre encapuchado, rostro cubierto, pero ojos expuestos, ojos cansados, ojos de quien ya ha visto demasiado. Tengo algo que necesitas oír. Es sobre lo que está en ese CD. Yo trabajé con Heitor. ¿Tú quién eres? No importa. Lo que importa es lo que Baltasar hizo. Ese disco es solo la mitad. La otra parte la tengo yo. Rafael abrió la ventana lo justo para tomar el sobre que el hombre entregaba. Heitor sabía que iba a morir. Me dio copias de todo, pero nunca tuve el valor hasta ahora. ¿Por qué ahora? Porque tú eres su hijo, y porque ahora la justicia puede tener rostro. Antes de que Rafael pudiera decir algo más, el hombre desapareció en la oscuridad, como si la noche se lo tragara. Rafael cerró la ventana, trabó todas las puertas, encendió su notebook con una batería de reserva que encontró entre las cosas de su madre, insertó el CD, y el video comenzó, pantalla negra. Después, la imagen temblorosa de una cámara escondida, Heitor Silveira, sentado en una pequeña oficina, rodeado de planos de obras, y entonces, la frase, si estás viendo esto, es porque no logré escapar. Lo que voy a contar puede matarme, pero va a salvar a mucha gente. Rafael contuvo la respiración. Heitor hablaba de desvíos millonarios, de cemento cambiado por arena, de edificios vendidos con documentos falsos, y de un contrato específico, el del edificio Anturios, el mismo que se desplomó con Baltasar dentro. Yo firmé eso, pero fui forzado, me amenazaron. Un día después de grabar este video, entregaré todo al fiscal. Si no aparezco, sepan, fue Baltasar Ferraz. La grabación se detuvo. El silencio explotó en la habitación. Rafael se recostó en la silla, el rostro blanco, el alma temblando. Esa noche no durmió. Esa noche el hijo se convirtió en guerrero y al día siguiente, a las 8 en punto, fue al Ministerio Público, entregó todo y dijo: mi nombre es Rafael Silveira, hijo del hombre que intentaron silenciar, pero ahora quien va a hablar soy yo. Del otro lado de la ciudad, Baltasar escuchaba la noticia de la prisión preventiva, pero más que las esposas, era el nombre Silveira resonando en la televisión, lo que dolía más, porque la verdad finalmente había nacido. Y tenía el rostro del niño de la pulsera azul. Hay batallas que no se ganan con espada. Se ganan con el coraje de abrir el pasado frente a todos, aunque duela. Y Rafael fue a la guerra. En la audiencia preliminar, el salón de justicia estaba lleno. Cámaras, periodistas, políticos. Baltasar, de traje, sentado entre dos abogados caros. Pero por primera vez, con rostro de hombre viejo y no de empresario invencible. Rafael entró con una carpeta en la mano. Dentro, el CD, la carta de su madre, el testamento, y el apellido que juró nunca cargar, pero que ahora quería honrar. Silencio en la sala cuando pasó, como si el suelo supiera el peso que ese muchacho traía en los pies. El juez pidió orden. El señor Rafael Silveira tiene la palabra. Él se levantó, miró al tribunal, luego al hombre que aún llevaba el título de padre. Señor juez, no vine a buscar venganza, vine a buscar verdad. Durante años creí haber sido abandonado, pero la verdad es peor. Fui borrado. Mi padre, el verdadero, murió intentando salvar inocentes, y este hombre aquí, señaló a Baltasar, ocupó su lugar. Y casi logra que yo amara al culpable de la muerte del hombre que me dio la vida. La sala contuvo el aliento. Rafael continuó. Este CD muestra la confesión del ingeniero Heitor Silveira, mi padre biológico. Muestra que intentó denunciar los crímenes de la constructora y fue asesinado por ello. ¿Pruebas?, preguntó el abogado de Baltasar. El CD, la carta, el testamento y ahora el informe pericial, confirmando que la explosión del edificio fue provocada por material fuera de norma, todo encargado por orden directa de Baltasar Ferraz. Baltasar bajó la cabeza. El mundo que había construido se desmoronaba una vez más.
El juez suspendió la sesión, pero ya no había duda. Los medios estallaron. Rafael se convirtió en símbolo de un nuevo tiempo. El niño de la pulsera azul se volvió el rostro de la justicia. Días después, volvió al hospital abandonado donde su madre pasó los últimos días. Dejó allí una flor y un billete. Tú me enseñaste a ser fuerte. Ahora voy a enseñar al mundo a escuchar a los débiles. Pero lo que dolía de verdad era no haber recibido un abrazo, ni del padre que murió joven, ni del otro que vivió demasiado para amar de verdad. En la prisión, Baltasar recibió una carta, escrita a mano, sin rencor, pero sin perdón. Tú no salvaste mi vida entre los escombros. Yo te saqué de los tuyos, y ahora cada uno debe aprender a vivir con lo que le queda. La leyó en silencio, la dobló, la guardó dentro del uniforme naranja, y lloró, no por estar preso, sino por saber que el único hijo que tuvo cerca nunca más lo llamaría padre. Hay cosas que uno pierde antes de ganar, y Rafael perdió un padre para ganar un propósito, perdió la ilusión para construir verdad, perdió la infancia, pero reconstruyó su propio nombre. 2 meses después del juicio, la ciudad aún hablaba del caso. Programas de TV, periódicos, radios, redes sociales, todos repetían la misma frase. Rafael Silveira, hijo del ingeniero asesinado, desenmascara al billonario Baltasar Ferraz en juicio histórico. Pero Rafael no quería fama, quería justicia con cimientos y memoria con fundamento. Usó parte de la indemnización que recibió, aunque a regañadientes, para crear algo que nadie esperaba: Instituto Heitor Silveira. Un centro comunitario construido justo en el terreno donde el edificio Anturios se había desplomado. Allí, donde antes hubo dolor, nacería esperanza. La placa de la entrada decía: aquí el suelo ya se rompió. Ahora va a sostener el sueño de la gente sencilla. Cursos gratuitos de construcción civil, electricidad, jardinería, refuerzo escolar para niños y sobre todo un museo de la memoria, contando la historia de obreros olvidados, de familias que perdieron todo y de un niño que nunca se quitó la pulsera de la cuna. El día de la inauguración, cientos de personas fueron, pero Rafael se quedó al fondo, en silencio. Solo apareció cuando lo llamaron por el micrófono. Rafael Silveira, el instituto lleva tu nombre y tu coraje. Háblanos. Subió al pequeño escenario improvisado. El micrófono temblaba en su mano, pero su voz salió firme. Mi madre siempre decía: podemos nacer pequeños, pero no necesitamos morir invisibles. Ya mi padre dejó una semilla que recién ahora entendí. El mundo intenta enterrarnos, pero no sabe que somos raíz. Hoy aquí no se trata de venganza, se trata de reconstrucción. No vine a borrar el nombre Baltasar Ferraz, vine a hacer florecer el nombre Heitor Silveira. Los aplausos fueron sinceros, pero lo que más tocó fue el siguiente gesto. Rafael se quitó la pulsera azul del brazo, la besó y la colocó dentro de un bloque de vidrio transparente, en el centro del salón principal del instituto. Una placa abajo decía: la pulsera que me dio nombre, ahora guarda el nombre de quien me dio la vida. En la cárcel, Baltasar vio la escena por televisión, solo en un rincón de la celda. Se atragantó con el llanto seco. Allí entendió que lo había perdido todo, pero también que eso nunca fue suyo de verdad, porque la paternidad no se trata de ADN, se trata de presencia. Y la presencia de Baltasar siempre fue el vacío. Heitor, en cambio, aún muerto, construyó más. Días después, Rafael recibió un sobre, enviado desde la penitenciaría, sin remitente. Dentro, solo una hoja, una petición de perdón mal escrita, y un pedazo de la primera pulsera, la original, la que Baltasar mandó hacer 22 años atrás. Con letra temblorosa había escrito en el reverso: la pulsera era tuya, la cobardía mía. Ahora, que el nombre sea tuyo. Rafael la leyó, la dobló,
La guardó, pero no respondió, porque a veces el silencio es la única herencia que podemos dejar a quien llegó demasiado tarde. Hay dolores que no se olvidan, pero se aprende a plantar por encima para que florezcan otras historias. Rafael comenzó a caminar temprano, aún de madrugada, por los pasillos del instituto. Le gustaba el olor a cemento nuevo mezclado con el café de las voluntarias. Le gustaba el sonido de los niños riendo, de las herramientas sonando, de las voces mezcladas en sueños. Pero ese día llevaba algo en el bolsillo, algo que necesitaba enterrar. Fue hasta el cantero central del jardín recién abierto, se agachó y empezó a cavar con las propias manos. «¿Qué haces ahí, señor?», preguntó una vocecita detrás de él. Era un niñito. El nombre en la credencial: Joca, 6 años, ojos de jabuticaba. Rafael sonrió. «Estoy plantando un recuerdo». «¿Es fruta?» «No, es más raro. Echa raíz invisible, pero si crece bien, se convierte en justicia». El niño rió sin entender, pero se quedó. Y allí, en la tierra oscura, Rafael colocó el pedazo de la antigua pulsera, la que Baltazar había enviado desde la cárcel, no como recuerdo, sino como confesión. La enterró, la cubrió, y encima clavó una plaquita con un verso: «De lo que me hirió, hice raíz. De lo que me negaron, hice camino». Joca miró la placa y preguntó: «¿Ese Rafael ahí eres tú?» «Era. Ahora es todo el que fue olvidado». «¿Y el hombre de la pulsera? ¿Era tu papá?» «Fue una parte de mi historia, pero padre de verdad fue quien me dejó algo que enseñar». En ese instante, un grupo de voluntarios llamó a Rafael. Una joven madre necesitaba una vacante para su hijo. El marido había sido preso en una obra clandestina, víctima de accidente. La misma historia repetida con otros nombres, otros rostros, pero la misma herida. Rafael fue, escuchó, atendió. Y esa tarde, durante la clase inaugural del curso de construcción civil, sucedió algo inesperado. El profesor, un viejo albañil jubilado, pidió a los alumnos que escribieran una palabra en un ladrillo, solo una, aquella que más les faltó en la vida. Uno escribió paz, otro almuerzo, una chica respeto. Cuando llegó el turno de Rafael, tomó el ladrillo, pensó y escribió presencia. Luego colocó el ladrillo en la fundación simbólica de la nueva ala infantil del instituto, donde niños huérfanos, abandonados o en situación de calle tendrían apoyo escolar, psicólogo, comida y abrazo. Pero esa noche, solo, volvió al cantero. Se sentó en el borde de la tierra donde enterró la antigua pulsera y lloró, no de dolor, sino de liberación, porque enterrar eso no era borrar, era afirmar el suelo para caminar diferente. En la cárcel, Baltazar vio en las noticias la placa del instituto. Vio niños corriendo, vio la pulsera dentro del vidrio, vio el nombre Silveira siendo aplaudido, y por primera vez en décadas sonrió sin soberbia. Él construyó más que yo, y no usó concreto, usó ausencia. En la celda vecina, un preso preguntó: «¿Quién era ese muchacho en la tele?». Y Baltazar respondió: «Era mi hijo, pero ahora es del mundo». Hay gestos que duran más que la presencia. Hay toques que uno siente, incluso sin haberlos vivido. Y fue en una tarde lluviosa, de esas en que el cielo parece querer lavar el mundo, que Rafael vivió uno de esos momentos. La lluvia caía suave, resbalando por los vidrios del instituto. Los niños estaban adentro, jugando con plastilina y dibujando. Y él revisaba papeles en su sala, a la que llamaba refugio. Allí, en las estanterías, estaban las pocas fotos del pasado rescatado. Glaucia con una mirada dulce y una sonrisa cansada. Rafael, aún pequeño, con la pulsera azul brillando en la muñeca. Y al lado, la última imagen descubierta. Una foto escondida detrás del fondo falso del cajón secreto, tomada semanas antes de la muerte de Heitor. Era él, el ingeniero, con bata, casco, un café en la mano y un detalle en la muñeca. La misma pulsera,
la original, no la de Rafael, la de él. Sí, Heitor usaba una pulsera igual, en azul, con un nombre escrito, Rafiña. Rafael se recostó en la silla, el corazón dando tumbos. Eso no era solo coincidencia, era símbolo, era pacto. Heitor usaba la pulsera del hijo, como quien lleva en la muñeca el motivo para seguir adelante. Y entonces, algo aún más inesperado. Al voltear la foto, pegado detrás de ella, un pequeño billete, casi borrado por el pegamento y el tiempo. Si caigo, es por intentar mantenerte en pie. Cuando crezcas, vas a entender lo que un padre hace en silencio. Rafael se derrumbó, porque allí, en esa frase mal escrita, estaba el gesto más profundo que un padre puede hacer: sacrificarse en silencio, morir olvidado, para que el hijo viva entero. Afuera un trueno estalló, los niños gritaron, pero él no escuchó. Estaba dentro de su propio pecho, escarbando emoción. Tomó la foto, el billete, y bajó corriendo al jardín. Volvió al cantero donde había enterrado la vieja pulsera, y por primera vez se arrodilló no para plantar, sino para agradecer. Papá, no vi tu mano cuando era pequeño, pero ahora la siento en cada cosa que toco. El viento sopló fuerte, las hojas volaron, y por un segundo Rafael juró sentir un calor leve en el hombro, como si alguien dijera: «Estoy aquí, hijo, y siempre estuve». Ese día decidió: el ala infantil se llamaría oficialmente Sala Heitor, donde el futuro aprende del pasado. Y en el mural principal escribieron con letras grandes: «Padre no es quien firma, padre es quien sostiene, incluso cuando no lo vemos». Fin.